Ok, ya están las 4 y algunos muchachos ahí también ya entraron. Karina, ¿verdad? Sí. Dele, Karina. No me sale, profe. ¿Todavía? Karina. Ya. Ok, al final ya encontré el caso que les quería encontrar, contar, que les quería enseñar, ya lo encontré. Entonces, al final hablamos de cómo se decide esa frecuencia de monitoreo, ¿ok? Ok, profe. Ay, güey, que se me perdió eso. Está como me da problemas hoy. Bueno, les voy a hablar ahora de lo que corresponde a un rediseño, que significa un cambio que se tiene en cualquiera de estas tres áreas que les voy a hablar. Esto incluso es parte de lo que el árbol de decisión nos indica, o sea, que se debe hacer un rediseño. Está la configuración física, donde todas estas modificaciones deben ser justificadas por medio de consecuencias de seguridad o medioambientales. Deben ser diseñadas por ingenieros calificados, siguiendo los pasos adecuados para que tengan que cumplir con los indicadores que se hagan con respecto a tiempo, costo, calidad, etcétera. Y no deben interferir con las actividades de rutina que se tienen de mantenimiento en toda la planta. Luego está el proceso o un proceso operativo, un procedimiento operativo, que corresponde a cambios en la forma en que la planta se opera. Estos se manejan de la misma tarea que las tareas de rutina, que son incorporadas en los procedimientos operativos. Y por último está la capacidad de una persona. Muchas veces el proceso de RCM revela que los modos de falla son causados por errores de los operadores o el personal de mantenimiento. Es decir, estos errores son basados en las capacidades que tiene la persona, por lo que se deben asegurar que las personas tengan las habilidades necesarias para realizar estas tareas. En la mayoría de los casos es bueno revisar o extender los programas de capacitación existentes o desarrollar nuevos programas si se están dando muchos errores con respecto a las. Hillary, se le fue el audio. Hillary, ¿me escucha? Sabe que está conectada, pero no sé si será que se le fue el internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya voy a empezar yo. Sí, Qué vergüenza, ¿verdad? Pero es que es algo que se me sale en las manos. sí, el internet está fatal. Tranquilo. Bueno, desde ayer incluso. Ahora voy a hablar un poco sobre. Bueno, ¿dónde quedé anteriormente? ¿Hasta dónde me escucharon? Sí hablé sobre las capacidades de las personas. Sí. Sí, ahí Bueno, está. ok. Ahora con respecto a los paquetes de trabajo, que De eso no oímos nada.
No, entonces voy a empezar desde cero. Los paquetes de trabajo, que ya los había comentado anteriormente. Un paquete de trabajo es un conjunto de órdenes de trabajo y tarjetas de tarea que van a definir el trabajo que puede realizarse durante un mismo periodo de mantenimiento y en una misma ubicación de operación. Los procedimientos de mantenimiento necesitan ser agrupados de forma que puedan ser planificados y organizados sin dificultad, por lo que para ello existen los siguientes métodos, que es el procedimiento operativo estándar y los programas de mantenimiento. El procedimiento operativo estándar son un conjunto de instrucciones que describen todos los pasos y las actividades relevantes de un proceso o un procedimiento. Permiten la organización de la información y las tareas que deben tenerse como respuesta a sucesos o a incidentes que ocurran en la planta y así lograr un mayor control de la operación. Solo se deben incorporar tareas en los procedimientos operativos si estas tienen que ser realizadas a intervalos de una semana o menos. Las tareas también deben ser llevadas a cabo por operarios a intervalos mayores. Bueno, las que son a intervalos mayores a esos que les mencioné, de una semana, deben ser agrupadas en programas separados y planeadas, organizadas y controladas del mismo modo que los programas de mantenimiento. ¿Y qué es un programa de mantenimiento? Bueno, es un documento que enumera todas las tareas de mantenimiento que serán realizadas por una persona con capacidad determinada sobre un bien o un ítem en específico a una frecuencia en específico. ¿Sigue acá? Profe, la próxima no le puede quitar ese sonido. ¿Cuál sonido? Hilary. Yo escucho cada vez que entra alguien. Pero es que yo creo que eso no se puede quitar. Yo creo que sí. No sé cómo se quita ese sonido, Hilary. Si alguien sabe, dígame para quitarlo. Ok, bueno, seguimos, no importa, profe. Ahora, con respecto a la planificación del mantenimiento y sistemas de control, este es un paso que consiste en establecer sistemas de planificación y control para los programas de mantenimiento que se tienen de frecuencia alta y frecuencia baja. Las alternativas que se tienen para desarrollar estos programas son los programas realizados por operarios y los programas y controles de calidad. Y otros dos más que los voy a mencionar en la otra presentación. Los programas que realizan los operarios, es necesario que esos operarios estén cerca de los equipos la mayor parte del tiempo. Esto lo pone en una posición ideal para llevar a cabo muchas tareas en condición y de búsqueda de fallas. Claramente esos operarios tienen que estar capacitados. Y también se recomienda ubicar el programa de forma permanente en una pared o gabinete de control donde él lo pueda estar observando fácilmente. Y con respecto a los programas y controles de calidad, deben ser reconocidos como una fuente válida de información de mantenimiento. Se deben considerar los pasos para asegurar que las fallas potenciales realizadas con calidad se atiendan tan pronto como se les reconozca. Sí, Karen. Bueno, ahora están los programas de alta frecuencia, que también son llevados a cabo por personal de mantenimiento. Y a pesar de que es ideal emplear a los operarios para que realicen trabajos de mantenimiento de alta frecuencia, muchas áreas requieren personal de mantenimiento, porque pueden ser operaciones un poco más complicadas que requieren un mayor control por el personal de mantenimiento. También los programas de baja frecuencia que son llevados a cabo por personal de mantenimiento. Estos de baja frecuencia indican que los pasos necesarios para planificarlos, organizarlos y controlarlos se llevan a cabo de forma separada, considerando aspectos como lo son la planificación del tiempo determinado y la planificación del tiempo real. Incluye también el registro de los números de ciclos que cada máquina ha completado en cada periodo y el ingreso al sistema de planificación de acuerdo al total de acumulado de horas que se han corrido.
Bueno, cualquier cosa tienen el audio apagado. Perdón. Bueno, el paso que sigue a continuación sería informar los defectos, ¿verdad? Porque tenemos que asegurarnos que cualquier falla potencial o cualquier falla que aparezca sea corregida antes de que esta pueda pasar a convertirse en una falla funcional, ¿verdad? Entonces, y que esto se genere que sea una falla múltiple. Entonces, cualquier persona que descubra una falla debe ser capaz o debe tener algún medio de poder informar sobre esta falla para que esta a su vez pueda ser corregida, ¿verdad? Y esto quiere decir que lo ideal es que exista algún tipo de base o proceso o algo para que, bueno, un procedimiento en este caso que sea simple, que sea confiable, que sea directo, para que pueda dar a conocer de esta falla que este operario puede estar conociendo en ese momento, que puede estar detectando más bien. Y para que, por ende, pues alguien vaya a repararlo, ¿verdad? Pasamos por aquí. Seguidamente tenemos lo que son los 6 patrones de falla. Estos 6 patrones, según el autor Murray, ¿verdad? Él los denominó por las primeras 6 letras del abecedario, que son A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Y cada uno con su respectivo gráfico, como lo vemos en pantalla. A continuación vamos a explicar un poco más acerca de cada uno específicamente. Él detalla esos 6 tipos de patrones porque determinó que cada ítem puede fallar de manera diferente. Entonces él decía, por ejemplo, un ítem electrónico falla de manera diferente como lo hace, por ejemplo, un ítem que funciona mecánicamente. Hay algunos ítems que fallan de manera inmediata, hay otros que van de una forma más paulatina, más lenta, hay otros que fallan al azar. Y entonces, a partir de eso es que él define o identifica que existen estos 6 patrones de falla. El primero es el patrón de falla B. Este está relacionado a lo que son las fallas que están asociadas con la edad. Entonces, se tiene una constante, ¿verdad? Un incremento, más bien un incremento gradual que dibuja lo que es el desgaste al final. Por eso en el grafiquito de abajo podemos ver en la cola como este aumento, ¿verdad? Que es debido a la edad. Si queremos prevenir la mayoría de estas fallas, entonces se necesita una intervención en lo que es al final de la vida útil del ítem, ¿verdad? Entonces, también sería bueno poder determinar lo que es la vida útil del componente y a partir de esto poder establecer cuándo es que se debe realizar el evento de reemplazo, basado en ese tiempo, en esa vida útil que presenta. Seguidamente tenemos lo que es el patrón de la falla E, que es cuando se da la probabilidad de que un ítem falle en cualquier periodo. Es decir, que es una probabilidad constante, puede pasar en cualquier momento. Entonces, por eso igual vemos en el gráfico que es únicamente una línea recta. Y este tipo de fallas se pueden ver por ejemplo, que existen algunas piezas que no tienen ningún, o no dan ningún periodo de advertencia previo, o que si dan alguna advertencia puede ser o muy pequeña o que simplemente no nos funcione para poder actuar a tiempo. Después, seguidamente, tenemos lo que es el patrón de falla C. Este lo que hace es mostrar una creciente probabilidad de falla y no muestra ningún punto en el que se pueda decir dónde es que se desgasta, ¿verdad? Entonces, acá el autor decía que la posible causa de este patrón era la fatiga, que se asociaba con lo que era el estrés cíclico. Y después tenemos el patrón de falla D, que muestra una baja probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo o cuando está recién comprado, y luego muestra una subida rápida a un nivel constante de ocurrencia aleatoria. Estas fallas también podemos decir que no están muy relacionadas con lo que es la edad, y el autor también mencionaba que la mejor técnica para este tipo de fallas era la inspección en condición. Después se tiene el patrón de falla F, que en donde la probabilidad de falla disminuye con la edad, es más bien al contrario, y se indica que es el más común de los 6 patrones, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que acá la falla se va a presentar más que todo cuando el equipo está nuevo o cuando apenas ya, no sé, le han hecho algún ajuste, alguna reparación, y a esto el autor le denominaba mortalidad infantil, y hablaba que las causas de esta mortalidad infantil estaban asociadas con el diseño, con la fabricación, con la instalación,
con algún mantenimiento de rutina, por ejemplo, que podría haber ocasionado esto. Y como recalco, perdón, este es el patrón de falla más común, el patrón de falla F. Y por último, el último patrón que se explica es el patrón de falla A, que viene a ser una combinación de 2 o más patrones, porque escribe la probabilidad condicional de lo que son 2 o más modos de falla. Bueno, el profe, no sé si ya terminó, que vi que tenía la mano levantada. Sí, ¿qué es lo que mide estos gráficos? ¿Qué está en el eje horizontal y qué está en el eje vertical? La probabilidad me parece que estaba en el eje horizontal. Y Corríjala, creo que, Gwendolyn. ¿perdón? No, es profe, es que no estoy segura. Sí está. Usted está segura porque si usted escribió esa filmina, usted está segura de lo que escribió. ¿Dónde es que se puede escribir aquí? ¿Cómo era la cosa? ¿Con qué es que se puede escribir? Sin anotar, profe. Anotar. Profe, ¿A el dónde? tiempo de funcionamiento no es el que estaba en el eje tal. ¿En cuál eje, Natalia? Horizontal y más bien no se puede girar y que dijo como Sí, digamos, la probabilidad. probabilidad Ajá. está aquí en el Y y el ¿La probabilidad de qué? tiempo de que ocurra. De ocurrencia. Ah, aquí está el lapicito. Y en el horizontal estaría el tiempo. Caramba, ¿cómo le pongo rojo? Aquí está. Ve, Gwendolyn, como usted sí sabía. Entonces, ahora sí, contéstame, Gwendolyn. ¿Qué va en el eje horizontal y qué va en el eje vertical? La probabilidad, es que antes Hillary le di, estaba en el eje X, que es lo que creo también, pero usted le dijo que no. Correcto. Entonces, si no está en el eje X y lo estoy subrayando, ¿dónde va? Entonces está en el Y. Ok. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de falla. Ok. Este eje mide la probabilidad de falla. ¿Y este eje qué mide? El tiempo ¿El tiempo de qué? o sea, en que puede ocurrir. No, el tiempo de operación de la máquina. Funcionamiento, sí. Ok, entonces aquí tenemos T y aquí probabilidad de falla. Estos son perfiles que se usan mucho en la industria y son unos perfiles y en la literatura de mantenimiento. Este perfil, precisamente este que estoy dibujando aquí, se le llama perfil de batea, porque se parece a la batea con la que lavaban las personas antes. A una bañera también mencionaba el autor. Exactamente. Y este perfil es el perfil de la mortalidad infantil, se le llama también, que es la mortalidad, que es cuando la máquina falla y falla por un mal ajuste de alguna pieza o por algún soque extremo, ¿verdad? Entonces, cuando ella está operando, se recalienta y se quiebra un rol o se falla un eje o lo que sea, ¿ok? Entonces, este que está aquí es un perfil muy normal.
porque ese es el perfil en el que la probabilidad de falla va aumentando conforme pasa el tiempo de operación de la malla, de la máquina, perdón. Entonces, hasta que llega un momento en que ya es muy común que fallen las máquinas. Ok, Gwendolyn, ¿estamos? Bueno, pura vida, siga. ¿Cómo quito las marcas? Aquí con el borrador. De ahí no se quitan. Listo. Ahora bien, para aplicar el proceso de RCM, el autor también propone un grupo que está constituido por 6 participantes. El supervisor de operaciones, un supervisor de ingeniería, un operador, un responsable de trabajo manual, un especialista externo y un facilitador. Este facilitador viene a ser o si no, el participante más importante porque él tiene que mediar entre todo el resto de los participantes, ¿verdad? Tiene que ver que estos se pongan de acuerdo, que alcancen un consenso, ya que si los demás participantes no alcanzan un consenso, no se puede hacer ningún registro hasta que todos estén de acuerdo. Y pues todos ellos lo que hacen es interactuar para poder encontrar cuáles son esos requerimientos que necesita el bien o el ítem, o bien la parte del proceso que estén desarrollando, ¿verdad? Y bajo la guía de este facilitador es que este equipo va a completar la plantilla informativa que ya hemos visto. Ellos emplean todas las herramientas que hemos visto también, como el diagrama de decisión, y ellos deciden cómo manejar cada modo de falla que encuentran, cada falla también que logran detectar. Y como les mencioné también, ellos deben de alcanzar, o sea, todos deben estar en un consenso sobre lo que se va a decidir. Entonces ese sería básicamente el grupo que aplica el proceso de RCM según lo propuesto por el autor. Ahora bien, el método grupal que acabamos de ver, ¿verdad? Donde están estos 6 participantes, puede aplicarse de 3 maneras distintas. El primero es el método de fuerza de trabajo, que lo que consiste es en capacitar a un pequeño grupo de trabajo, que es el que se denomina la fuerza de la tarea, y estos llevan a cabo un análisis, ¿verdad? del sistema que está afectado. Entonces, ellos lo que hacen es trabajar, ¿verdad? en el proyecto que se les asigna. Cuando ese ya está completo, entonces el grupo se desintegra. Este es un método que en realidad es rápido, no contempla a muchos colaboradores participando, por eso es que se dice que es fácil de tratar también. Pero el autor también decía que esto no aseguraba un compromiso a largo plazo por parte de ellos, ¿verdad? Porque solamente se crea para el problema en particular, pues se desintegraba. El siguiente método es el método selectivo, ¿verdad? Que consiste en aplicar el RCM en las áreas donde están los mayores problemas. Entonces, cuando ellos logran tratarlo, entonces toman la decisión de aplicar RCM o no para analizar los demás, los otros bienes, ¿verdad? Que siguen, que tengan problemas menos serios, así sucesivamente. Acá también, como ventaja, se decía que la inversión solamente se realiza en donde hay problemas, por lo que también los resultados son más rápidos, pueden ser también medibles. El otro método corresponde al método comprensivo, que consiste en analizar todos los bienes de la planta en una campaña que es corta pero intensiva, y entonces también se decía que como involucraba toda la planta, podría también desarrollarse en etapas. Claramente es un poco más lento y involucra que las personas tengan que comprender, que familiarizarse más con el método de RCM, también participan más personas y sin embargo, puede asegurar un poco más de beneficios en el largo plazo, porque todos podrían ser partícipes y conocer lo que es la metodología de RCM. Después tenemos cómo no se debe aplicar el RCM. El primer punto es realizar el análisis a un nivel muy bajo. Esto se ha mencionado varias veces, ¿verdad? Porque si se hace a un nivel muy bajo, es decir, muy específico,
entonces puede que lleve más tiempo del que esté planeado o más tiempo del que se debería, y puede ser que esto genere desinterés a la larga, o que las personas ya empiecen, los participantes empiecen a ver que el proceso es un poco más tedioso, puede que pierdan el interés y más. También está lo contrario, que más bien sea una aplicación muy superficial, entonces esto generaría que tal vez los resultados sean insuficientes y que se termine, o sea, que tal vez no sea un resultado muy eficiente que digamos, y que se esté prácticamente igual que al inicio. Otro de los puntos es que se solicite que un solo individuo aplique el proceso. Como vimos, lo que se recomienda es que exista un grupo, ¿verdad? Y que se involucren, que, o sea, lo que se busca es que involucren varias personas en este proceso, en donde se van a establecer cuáles estrategias de mantenimiento son las que se van a llevar a cabo. Después tenemos que se utilice el departamento de mantenimiento para aplicarlo. Acá volvemos al punto de la integración, ya que no se debe pensar que solamente el departamento de mantenimiento tiene que participar en esto, sino también está el departamento de operaciones, el departamento de producción, y todo esto debe ir de la mano, ¿verdad? Y deben evitarse todo ese tipo de divisiones y que todos pues se encuentren en función de manera integrada. También lo que no se debe hacer al aplicar el RCM es requerir que los fabricantes o vendedores de equipo apliquen RCM. Esto porque el autor mencionaba que normalmente estos fabricantes tenían muy poca información para poder hacer un programa de RCM, ¿verdad? Y que también pues es muy difícil que si tienen alguna información, esta tenga información relacionada con el contexto general de la empresa, que ya vimos que puede variar mucho, depende del contexto, depende de la situación que tenga la empresa en particular. El último punto es que se haga demasiado énfasis en el uso de computadoras para dirigir el proceso, ya que bueno, las computadoras o los sistemas que se utilicen deben ser una herramienta que vaya de la mano y no solamente dejar que ellas hagan el proceso de manera mecánica, tal vez. Después tenemos lo que es la efectividad del mantenimiento. Para medir esta efectividad, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esta efectividad, bueno, está relacionada más bien con qué tan seguido es que se está dando la falla, cuánto está durando esta falla, cuánto tiempo va a permanecer fuera de servicio, ¿verdad? Cuando el ítem falla, cuáles son las posibilidades de que falle en el próximo periodo. Y también se venía por ahí en el libro esta ecuación que hablaba sobre la efectividad general que se podía obtener mediante estos términos, que son la disponibilidad, la eficiencia y el rendimiento. Y esto lo que nos genera es una medida de cumplimiento de la función principal de la máquina. Entonces, así es como podemos medir la efectividad del mantenimiento. En cuanto a la medición de la eficiencia, se subdividen en 4 categorías. La primera, como vemos, tiene que ver con lo que son los costos de mantenimiento, todo lo que son los costos directos, todos los costos en general. La siguiente categoría tiene que ver con la mano de obra, ya que los colaboradores que están participando igual se deben contemplar aparte, ¿verdad? Ya que están realizando el trabajo, porque pues, la empresa está comprometiendo los recursos para esto y es un costo que debe contemplarse. Después se tiene la siguiente categoría, que son los repuestos materiales, que aquí se mencionaba lo que era más o menos los repuestos que se tenían en el inventario, también mencionaba un poco de niveles de servicio, entre otros. Y por último, también se mide la eficiencia a través de la planificación y control, ¿verdad? Porque claramente todo tiene que estar bien planificado, bien controlado, desde toda la utilización en general hasta la mano de obra, cuánto se dura, cuántas interrupciones hay y demás. Y ahora vamos a ver algunos beneficios que están asociados con la implementación del RCM. Ok, como primer beneficio tenemos que se da una mayor integridad medioambiental y de seguridad. Eso por ahí se mencionó en algún momento, que se van a poder reducir riesgos medioambientales, ¿verdad? Como dice ahí, riesgos de seguridad también. Y si no se reducen, puede ser que se eliminen
pues, eliminar las fallas de las máquinas. Después, el siguiente riesgo está relacionado con una mayor confiabilidad y disponibilidad de la planta. Esto porque si se logran reducir las frecuencias de una reparación que tal vez sea mayor, entonces eso nos va a llevar a una reducción en el tiempo de la inactividad de la planta. Después, esto mejora la calidad del producto porque, como vimos, puede mejorar el rendimiento de los procesos, entonces por ende se va también a mejorar lo que es la calidad. También se va a obtener una mayor eficiencia una mayor eficiencia de mantenimiento porque se puede reducir costos y en general se va a tener una mayor eficiencia. Otro de los beneficios es que se va a tener una vida útil más prolongada para los ítems que son costosos, ¿verdad? Y esto nos asegura que, pues como dice ahí, nos duren un poco más, no hay que estar invirtiendo en ello. También nos proporciona un mejor trabajo en equipo, ¿verdad? Mejora la comunicación en general, la cooperación entre los departamentos, entre todos los colaboradores en general de la planta. Otro de los beneficios es que se va generando una base de datos de mantenimiento, en donde ahí podemos ir resguardando toda la información que se va encontrando, que se puede consultar a continuación también. Y por último, otro de los beneficios es un marco estructural integrador, ¿verdad? Como se mencionó hace un rato, se busca que haya una mayor integración entre todos los colaboradores que tengan que ver algo con el proceso. Y ahora vamos a ver el plan de mantenimiento de RCM aplicado en un caso real. La empresa que se seleccionó, que fue elegida, está basada en un caso real de una empresa que vamos a llamar ABC, que está enfocada en lo que es la gestión y la valorización de los residuos plásticos. Y la materia prima que se trata en esta empresa es el polietileno de baja densidad, que de acá vamos a seguir llamando PET, ¿verdad? Y tenemos que en esta empresa los procesos son automatizados y que la empresa produce hasta el fallo, por lo que ya se realizan mantenimientos correctivos, pero se determina que puede optimizarse, puede optimizarse y mejorar lo referente a la disponibilidad de la maquinaria. El equipo que utiliza esta empresa, tenemos 5 diferentes equipos. La primera es una banda transportadora, después se tiene una trituradora, una balsa de lavado, una macrocentrífuga de secado y una extrusora de tornillo. Entonces ahora voy a explicar básicamente el proceso que se sigue para este material. Entonces, bueno, lo primero, ¿verdad? Como decía la compañera, es una planta que tiene 5 máquinas, ¿verdad? Es un proceso automatizado. Entonces, se realizó, ¿verdad? Un plan de mantenimiento a cada una de estas máquinas. Aquí está el de todos, pero voy a dar, bueno, antes de un ejemplo, pero entonces voy a mostrar así rápidamente cada uno de ellos y ya después en la otra herramienta vamos a ver cómo es que entonces podemos ir ingresando todos estos pasos que ya vimos y entonces ya crear una base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es el proceso. Entonces, se inicia con la recepción de materia prima. Entonces, aquí, bueno, se reciben ya los plásticos que se van, ¿verdad?, a reciclar. Ya después pasa a la selección de materiales, que en este caso se seleccionan los materiales, ¿verdad?, que sí son aptos, se eliminan etiquetas, se eliminan materiales ferrosos, cualquier otro material, ¿verdad?, que esté ahí molestando. Ya después pasa al triturado, que es donde se utiliza la máquina trituradora, ¿verdad?, que es esta que vimos. Aquí pues se rompen, ¿verdad?, en piezas pequeñas. Ya después pasa al lavado, que es donde se usa la balsa de lavado, que aquí, bueno, se lava el material, ¿verdad? Y como se moja, entonces en la parte inferior es donde va a quedar materiales, ¿verdad?, como deseados. Después pasa al secado y centrifugado, que se utiliza una macrocentrífuga de secado,
Y aquí igual se seca el material que fue lavado y se eliminan igual partes que no son necesarias. Ya después pasa a la homogeneización, que es donde se forma como una masa homogénea, ¿verdad? Ya después pasa al extrusionado, que igual se usa la extrusora de tornillo. Aquí se sigue formando una masa uniforme y aquí se le agrega el color, ¿verdad? Según el requerimiento. Y de aquí se expulsan como un tipo hilos, ¿verdad? Ya después estos pasan al filtrado, donde por medio de mallas finas igual se elimina cualquier material que no es deseado. Después pasa al granseado, donde estos hilos lo que hace es que los cortan en granzas, digamos, partes chiquititas, y ya después pasa al control de calidad, ya luego pasa al envasado, donde se envasan en sacos, y ya luego al almacenamiento, y ya pues para su venta, lo que se necesita. Entonces, esto es así muy en general, el proceso que se sigue. El transporte del material en todo este proceso se lleva a cabo con una banda transportadora, que es esta que está acá. Entonces, vamos a ver el otro. Aquí. Entonces, bueno, como ya dije, esa planta, ¿verdad? Tiene los cinco equipos. Antes vimos un ejemplo de la banda transportadora. Entonces, lo que se hizo, ¿verdad? Primero fue, como lo vimos antes, analizamos las funciones, los fallos, los modos de fallo, el efecto. Ya después, entonces, continuamos con la evaluación de las consecuencias, que antes lo vimos. Y ya, pues, aquí generamos este plan, ¿verdad? Con su frecuencia y todo esto. Entonces, bueno, así se hizo. Karina, hagamos una pausa. Ajá, ok, profe. Perfecto. Ok, pura vida.